El día de ayer, 31 de octubre, se cumplieron 508 años del acontecimiento probablemente más trascendental para la fe cristiana y la sociedad del último milenio. La llamada explosión de la Reforma Protestante de Martín Lutero. En un escenario o en un tiempo donde la iglesia había caído en una oscuridad extraordinaria. En esos momentos la Iglesia Católica estaba construyendo la Basílica de San Pedro, la capilla de San Pedro, y necesitaba reunir suficiente dinero para llevar a cabo esta obra monumental, majestuosa, y no tenía los suficientes ingresos. Y entonces idearon una estrategia, y fue la venta de indulgencia. La indulgencia era un documento firmado por el Papa que la gente pagaba por él, y eso liberaba a las personas, incluso las que estaban muertas, de sus pecados. Era como un pago por los pecados cometidos y los que se iban a cometer. En ese tiempo el mundo estaba en un oscurantismo extraordinario, y cuando las personas vieron este documento, ellos lo vieron como una oportunidad para comprar la salvación, el pago de los pecados de sus seres queridos que habían muerto y de lo que iban a morir, e incluso de ello en los próximos años, porque lo que la Iglesia Católica decía era que este documento tenía la autoridad de perdonar los pecados pasado, presente y futuro. Y en medio de ese oscurantismo donde se estaba comercializando la fe y vendiendo la salvación por dinero, cuando realmente la salvación es por gracia, Martín Lutero, quien también era católico, ve este escenario y ve que esto se contradecía de forma y de fondo con la palabra de Dios. Y él decide escribir un documento que llamó las 95 tesis, lo clava en la puerta de la capilla del castillo de Wittenberg, y ahí entonces tenía la intención de llamar a un conversatorio a las personas, a los académicos. Incluso lo escribió en latín, no en el idioma común, sino que lo escribió en latín, dirigido a los académicos del momento, para que socializaran el tema, porque él veía que su iglesia estaba cometiendo un error. Sin embargo, sucedió lo inesperado, no lo que Martín estaba esperando. Un montón de alumnos tomaron las 95 tesis, la vieron interesante y empezaron a reproducirla, y en un mes ya se había diseminado por todo el entorno. Ya todo el mundo sabía de las 95 tesis. Se viralizó este documento. Eso trajo como consecuencia que la Iglesia Católica reaccionara de una forma en contra de Martín Lutero y lo llamó a retractarse de los escritos. A lo que Martín Lutero dijo que no podía retractarse porque no era saludable ir en contra de la conciencia, y si no podían demostrarle por medio de la razón evidente que él estaba equivocado y por medio de las escrituras, entonces él no se iba a retractar. Lo que conllevó a que Martín Lutero fuese echado, fuese declarado hereje y echado de la Iglesia Católica. Y a partir de ese momento la Reforma Protestante empezó a crecer, y ya muchos de nosotros sabemos ese impacto que tuvo, que ha llegado hasta nuestros tiempos. Algunas de las cosas que yo quisiera mencionar, rescatar del impacto de la Reforma Protestante, fue, número uno, entender que la salvación no es algo que nosotros compramos. Nosotros no tenemos nada, ningún recurso con el que podamos comprar la salvación. Somos salvos por gracia, por la fe en Cristo Jesús, no por obra. Las únicas obras que nos salvan es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Son sus obras que nos salvan a nosotros, no las nuestras. Otra cosa que podemos rescatar de la Reforma Protestante fue el retorno a las Sagradas Escrituras, sola Escritura, volver a la Escritura como centro, porque la Iglesia Católica hasta ese momento entendía, y sigue entendiendo, que el Papa es infalible o era infalible y sigue siendo, según ellos, la tradición infalible, y ellos tienen
tres normas de fe que son infalibles. La Biblia, y en eso estamos de acuerdo, pero tienen el papado y tienen la tradición, ¿verdad? Y tienen el papado, el magisterio. Entonces, la realidad es que hoy en día, pleno siglo XXI, la iglesia del Señor sigue viviendo o está entrando en un cisma, en un descuido espiritual. En un descuido espiritual que pienso yo que amerita un despertar, una reforma, un volver a la palabra de Dios, un volver a la gloria de Dios, porque en mi opinión, como nunca antes, la iglesia de este siglo XXI está cayendo en una oscuridad, por así decirlo. No está haciendo luz como debe ser. Y no está haciendo sal como debe ser. Lógicamente, Dios siempre va a tener su remanente, un remanente. Pero hoy en día necesitamos volver a la Biblia. En los púlpitos se le da más importancia ahora a decir, Dios me dijo, yo siento o tuve una revelación que la Biblia dice. Porque las personas quieren escuchar cosas nuevas. Y la realidad es que las personas, dijo Pablo a Timoteo, tendrán comezón de oír. Y esa comezón de oír va a provocar que se amontonen maestros conforme a su propia concupiscencia. Para darle a las personas lo que ellos quieren escuchar, no lo que ellos necesitan. Los reformadores utilizaron una frase: pos tenebras luz. Después de las tinieblas en que vivían en ese momento, la luz. Volver a la Biblia es salir de la oscuridad hacia la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La luz que necesita la iglesia para alumbrar y ser luz en esta sociedad moderna, insípida, oscura, es la luz de la palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Dios te bendiga.